Nosotros realmente estamos muy felices de poder seguir en ese mismo tema que estamos trabajando sobre el ADN de las relaciones. El domingo pasado estuvimos hablando un poco sobre el ADN del matrimonio. Fue solamente como una introducción cuanto a todo lo que Dios tiene realmente para los matrimonios. Y hoy nos gustaría poder hablar también sobre el ADN de la paternidad, de cómo ser padres. Y yo creo que Dios también tiene sorpresas en su palabra para nosotros. Fíjese que nosotros siempre usamos esa frase de que nadie nos enseña a ser padres, o también decimos, los niños no vienen con manual de instrucciones. ¿Se ha fijado que todos decimos eso? Y bueno, tal como lo vimos la semana pasada, el mundo nos da siempre mensajes, ¿no es cierto? Y su megáfono es muy fuerte y nosotros estamos escuchando los mensajes del mundo y los patrones del mundo con respecto a la paternidad. Sin embargo, Dios sí tiene un ADN y Dios sí tiene en su manual, ¿no es cierto? En su palabra, tiene las instrucciones de cómo podemos ser buenos padres y eso es lo que queremos ver hoy día con ustedes. La Biblia es justamente esa instrucción. Y ella nos habla justamente de 3 etapas que es importante que todos los papás puedan llegar a saber antes de poder realmente llegar a ser un padre eficaz dentro de su hogar. Vamos a hablar un poco sobre el pasado, el presente y el futuro. Estos son los 3 puntos que vamos a tratar esta mañana. Sí. El primer punto que queremos tratar, y que es la primera verdad que usted tiene que saber para entrar en este proyecto de paternidad planeado por Dios, es que para que nosotros podamos ser buenos padres, primero tenemos que aprender a ser buenos hijos, ¿ya? Leamos lo que dice la palabra en Deuteronomio 5:16, que es un mandamiento del Señor, y dice así: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ves que eso se trata justamente sobre una siembra de honra? Nosotros, la Biblia dice que todo lo que sembramos nosotros también cosecharemos. Y también en nuestra vida, quizás no hemos tenido una familia ejemplar que nos ha dado todo de la manera perfecta como la Biblia nos enseña. Muchos quizás llegaron a pensar así, ¿no? Quizás Dios se equivocó en dar los padres que tenemos, pero no es así. Dios pensaba en nosotros y nos dio los padres perfectos que nosotros necesitábamos. Cuando no entendemos esto, afecta nuestra paternidad. Sí, es importante que entonces reconozcamos el principio de la honra. Honrar significa reconocer. Como decía Ider, a veces nosotros tenemos nuestro pasado que no lo queremos tocar. A veces tenemos problemas no resueltos con nuestros padres, heridas, falta de perdón. El problema es que si no lo resolvemos y entramos ahora a ser padres sin haber resuelto nuestra relación con nuestros padres, nosotros vamos a llevar esa maldición de la deshonra y después nos vamos a sorprender que nuestros hijos no nos honren a nosotros, que no nos reconozcan. Y fíjense que esto, el mandamiento de la honra, no tiene que ver con una cosa de si la persona se lo merece o no. La honra se da por lo que se es. Entonces, ¿cuál es la honra que le debemos a nuestros padres? Porque son nuestros padres. Porque Dios por lo que ellos son, debemos honrarlos y reconocerlos. Muchas veces nosotros decimos, no, yo voy a ser un padre completamente diferente de como fue mi padre. Es peligroso cuando tomamos una actitud así, porque a veces nosotros estamos con estas palabras proclamando que Dios se equivocó. O sea, Dios me dio los padres equivocados, entonces Dios se equivocó conmigo. Y ves que esto afecta nuestra teología, afecta nuestra manera de pensar y afecta tu enseñanza también como padre. Porque tú no vas a buscar en la palabra de Dios cuál es el camino correcto, cuál es el ADN de Dios. Y vas muchas veces a hacer algo contrario como para llevar la contraria a lo que tú recibiste en tu hogar. Entonces, cuidado con esas expresiones. A veces nosotros decimos, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo. Pero eso demuestra a veces que no tenemos nuestro pasado resuelto. No significa eso que usted tenga que repetir los errores, pero usted tiene que funcionar con el ADN de Dios para la paternidad. Sin embargo, usted tiene que resolver su pasado y eso nos lleva a que nosotros tenemos que perdonar. Muchas veces nuestros padres han cometido errores. ¿Quién de nosotros que somos padres hoy no podemos decir que nos hemos equivocado? Nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos mucho con nuestros hijos. Pero el Señor nos ha dado un camino para restaurar y ese camino se llama
el perdón. Tanto el pedir perdón, si yo como padre me he equivocado, como el perdonar, si yo como hijo he sido herido por alguna actitud o reacción de mis padres. Si nosotros no logramos entender eso, nosotros vamos a caer en deshonra, no solo a nuestros padres, como también a Dios. Y esto va a afectar a nuestra familia. Les cuento rápidamente que yo, cuando niño, tenía un papá que era muy violento. Mi papá llegaba en la casa y muchas veces enojado del trabajo y me pegaba y después preguntaba lo que yo había hecho. Entonces, como que hasta los 18 años, yo tenía así como una visión de padre muy mala, porque yo decía, no voy a ser como mi papá, yo quiero ser alguien completamente diferente. Pero, sabe, yo entendí que con eso yo estaba cayendo en deshonra. Yo no estaba comprendiendo que Dios había también trabajado en mi vida a través de esta circunstancia. Porque nosotros miramos la circunstancia y nos guiamos por la circunstancia. Pero las circunstancias están debajo del control de Dios. Dios actuó eso para que yo fuera la persona que soy hoy. Dios planificó estas cosas. ¿Saben? Nosotros solo queremos las cosas buenas para nuestra vida, pero también las cosas malas también están dentro del plan de Dios para santificarnos, para que podamos aprender realmente a depender de Dios. Dios está en el control de todo. La vida no podemos esperar que todo pueda venir solo cosas buenas, pero también saber que en las mayores dificultades Dios puede trabajar fuerte en eso. Y entonces, cuando entendí eso, llamé a mi papá, yo estaba siendo entrenado como misionero, llamé a mi papá desde 1500 kilómetros de distancia y lo llamé y dije, papá, perdóname por no reconocer el padre que tú eres y hoy quiero decirte que te honro, que te respeto, que te pido perdón por no haber sido el hijo quizás que tú habías deseado. Por primera vez escuché a mi papá llorar del otro lado del teléfono. Se quebrantó. Y yo también al escuchar eso me quebranté. Nuestra relación cambió. Hoy mi papá sirve al Señor. ¿Cómo habría sido si yo hubiese cerrado mi corazón y no hubiese entendido el plan de Dios a través de eso? Hoy mi familia toda sirve al Señor y gracias al hecho de que el perdonar y reconocer que Dios está en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, hermanos, en este primer punto nosotros queremos que quede claro de que la honra abre la puerta de bendición. Fíjese lo que dice el texto, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es una promesa del Señor. Dice que si tú cumples este mandamiento, te irá bien. Y también dice que tus días serán prolongados. O sea, serás de larga vida. Tendrás una buena vida. Esa es una promesa del Señor. Y nosotros queríamos desafiarles en este primer punto. Si hasta esta altura de tu vida, no importa los años que tú tengas, si todavía hay situaciones no resueltas con tus padres, es tiempo de volver al camino del Señor. Que esta sea una semana de restauración. Pídele perdón a tus padres si no les has honrado y hónrales. Tú vas a ver que si tú obedeces al Señor, el Señor va a honrar tu vida. Y ahí va a empezar una nueva siembra y una nueva cosecha también de bendición en tu vida. Tú vas a abrir la puerta para que tus hijos también sean bendecidos y entren dentro de esta misma circunstancia de honrarles. Nosotros necesitamos entender que la deshonra trae maldición, como el mismo texto nos muestra. No nos va a ir bien. Dios desea que nosotros honremos a nuestros padres y esto es lo primero que queremos que ustedes hagan esta semana. Si pueden hacer una llamada, si pueden ir y dar un abrazo en sus padres y decir gracias por cómo ustedes fueron. Dios estaba en el control y hoy soy la persona que soy porque Dios confió mi vida en sus manos. Muy bien, y vamos al segundo punto. ¿No es cierto? Primero hablamos, hay que resolver el pasado para que podamos tener un buen presente como padres. Pero la segunda verdad de Dios sobre la paternidad es que nuestra misión bíblica como padres es que nosotros seamos sacerdotes y profetas sobre nuestros hijos. ¿Ya? Esa es la segunda misión que tenemos que cumplir. Fíjese que el primer texto que quiero hablar sobre el rol sacerdotal, se encuentra en Deuteronomio 6, del 6 al 8, que aparece ahí también, y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y te serán por insignias entre tus ojos. Entonces la Biblia sí nos enseña cómo debemos ser padres. En primer lugar, debemos entender que Dios nos puso con un rol sacerdotal. Esto significa, mi tarea como padre es llevar mis hijos al Señor. Yo tengo que ser este canal que ellos puedan realmente llegar a conocer a Dios tal como Dios es. En mi imperfección, Dios confía que yo voy a hacer esta tarea. Y Dios realmente va a darme y va a capacitarme para que yo lo pueda hacer así. Pero necesito ir a la palabra de Dios y enseñar a mis hijos a conocer su verdadero Padre, que es Dios. Ellos tienen que llegar a conocer eso. Si no cumplo esta parte, yo no voy a estar cumpliendo realmente la tarea correcta de cómo es ser padre en este mundo. El sacerdote entonces era el mediador, el que mostraba a Dios a los hombres, ¿no es cierto? Era el intermediario. Y nosotros como padres tenemos que ser ese vínculo para que nuestros hijos conozcan a Dios, en primer lugar, a través de nuestro carácter. Y ahí viene la pregunta: ¿he sido yo reflejo del carácter de Dios hacia mis hijos? Con mis palabras, con mi trato, he sido amoroso y he sido firme al mismo tiempo. Es una gran responsabilidad, ¿cierto? Entender que mi hijo tiene que ver a Dios a través de mis actitudes y acciones. Y eso es una gran responsabilidad. Tenemos que entender que nosotros somos el canal de Dios para reflejar su carácter a nuestros hijos. Haga lo que yo te digo, no lo que yo hago. Es lo que a veces los papás dicen a sus hijos. Sí. Pero sabe, así como en el matrimonio Dios trabaja la santificación de nuestra vida, el hecho de ser padres también tenemos que ser santos, para que nuestros hijos también puedan ver de que soy un hombre pecador que Dios está transformando en santidad. Si nuestros hijos pueden ver eso, ellos no te van a pedir perfección, pero sí un hombre quebrantado que es capaz de pedir perdón, que es capaz de reconocer, que es capaz de realmente ir y relacionarse con Dios cuando está en dificultad. Nuestros hijos están esperando eso. Pero lo que pasa es que como padres muchas veces descansamos sobre la iglesia y sobre el colegio, el trabajo de la educación y de la santificación. Y esto no es correcto, no es lo que Dios planificó. Como padres somos los primeros responsables a llevar a nuestros hijos a Dios, a hablar de Cristo. Somos los primeros que tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Queremos evangelizar el mundo y nos olvidamos que los primeros que tenemos que hablar de Cristo, hablar de la santificación, leer la Biblia, discipular, son nuestros hijos. Esta es una tarea de los padres. La iglesia cumple un rol también en eso para poder apoyar a la familia. Pero como padres, esta es nuestra responsabilidad. Entonces en tu hogar que tu hijo tiene que aprender a orar. Es ahí contigo que tu hijo tiene que saber cómo comunicarse con el Señor. Es en el hogar que el niño debería conocer la palabra y aprender a meditar en la palabra todos los días. Es en el hogar que el niño debería aprender a tener una vida devocional. Es en el hogar que el niño debería aprender a manejar los momentos de crisis a través de la oración y de buscar la respuesta del Señor juntos en oración. ¿Se da cuenta? Nosotros como padres tenemos que llevarlos a esa relación íntima con el Señor. Ahora, aquí queríamos hacer una alusión muy especial porque muchas veces este rol lo está cumpliendo, pero solo una parte del equipo de una sola carne. A veces mujeres son las que están orando con los hijos. Las mujeres son las que le leen la Biblia a los hijos. Las mujeres son las que le hablan de Dios a sus hijos. ¿Y dónde están los padres? Sí, nosotros tenemos esta responsabilidad. Pero quizás muchos padres van a llegar a esta conclusión. Yo he llevado a mis hijos toda la vida a la iglesia. Pero ¿dónde está esto realmente como enseñanza bíblica? Si nosotros somos sacerdotes, debemos ser los primeros a llevar Dios a ellos, no llevarlos a la iglesia como una excusa de que estoy haciendo mi parte. Tu parte no es llevarlos a la iglesia, tu parte realmente es llevarlos a Cristo. Y eso es una responsabilidad nuestra como padres, ¿se da cuenta? Sí. Entonces, hay una cosa que usted tiene que saber sobre el presente y sobre el rol sacerdotal, es que el llevar a sus hijos a la iglesia solamente, pero no cumplir su rol sacerdotal en el hogar,
no hará con que su hijo ame al Señor y le sirva el resto de la vida. Hay hijos que a ¿Entiende? veces vienen forzados a la iglesia Sí. y realmente no se sienten bien, después se van al mundo. Y esto es porque nosotros no estamos siendo una iglesia dentro de nuestro hogar. Esto es simplemente un templo, esto es simplemente un lugar. La verdadera iglesia está día a día en tu hogar. Oras con tus hijos, estás realmente enseñando la Biblia, haciendo tu culto familiar, siendo tu ejemplo de amor y de esperanza para tus hijos. Esta es nuestra responsabilidad si queremos cumplir esta palabra de ser sacerdotes sobre nuestros hijos. Bueno, el segundo rol que tenemos como padres y que tenemos que cumplir sobre ellos es el rol profético. Leamos el texto que se encuentra en Génesis 35, 17, 18, que dice así. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi alegría. Se dan cuenta que esto es una otra parte importante como padres, que nosotros realmente aprendamos a ser profetas sobre nuestros hijos. Yo no estoy hablando del profeta espiritual, yo estoy hablando de personas que entregan realmente la palabra de Dios, la visión de Dios para nuestros hijos. Acá esta mujer estaba desesperada, desesperanzada de todo lo que estaba vivendo, y cuando nace su hijo, ella dice, se va a llamar sin esperanza, tristeza, amargura. Y entonces su padre dijo, no, yo lo voy a reconocer como hijo de mi alegría. ¿Cuántas veces nosotros sobre nuestros hijos hemos proclamado palabras de maldición? Tú eres un tonto, tú no haces nada bien, no va a servir para nada. Y entonces esto afecta el corazón de nuestros hijos, porque antes de llegar a saber la voluntad de Dios, nosotros como padres somos el reflejo del Dios paternal en la vida de ellos. Proverbios 18, 21 dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. O sea, nosotros como padres podemos determinar el destino de nuestros hijos a través de lo que nosotros decimos. Cuando nosotros le tomamos el peso a esto, nosotros ahora comenzamos a poner un freno en nuestra lengua. ¿Qué es lo que he proclamado sobre mi hijo? ¿Le he ayudado realmente a construir o estoy destruyendo su vida con mis palabras? Quizás lo he maldecido sin darme cuenta del poder que tienen mis palabras sobre él. Entonces hoy día el Señor nos invita a reflexionar sobre eso. ¿Cómo has usado tu lengua? ¿La has usado como una flecha y tu boca como un arco? ¿Y has lanzado críticas? ¿Has menospreciado tal vez a tus hijos? Quizás no has construido, no le has dicho las cosas que necesita escuchar. Tenemos que tener cuidado porque nosotros, con nuestras palabras, tenemos que ayudar a nuestros hijos a formar su identidad y su destino en esta vida. Quizás hemos sido falsos profetas sobre nuestros hijos. ¿Sabe? Nosotros tenemos que cambiar y empezar a bendecir a nuestros hijos. Cuando hablamos de bendecir, a veces no logramos entender eso. Bendecir significa decir cosas buenas, bien decir. Y maldecir significa decir cosas malas. Y eso tenemos que entender todos los días. Nuestros hijos necesitan ser bendecidos. Diles que son creativos. Oye, me gusta tu alegría. Me gusta cómo eres tan vivo que estás andando por toda la casa. A pesar que se rompe algunas cosas, no importa. Mi hijo está bien. Mi hijo tiene capacidad de correr, es vivo, alegre. ¿Por qué no mira las partes positivas? Pero a veces solo miramos lo negativo. Cuando los hijos hacen algo mal, lo destacamos. Pero cuando hacen cosas buenas, nosotros decimos, no hicieron más que la obligación, pero sabe, es nuestra responsabilidad hacer con que la identidad de ellos sea reconocida, con que ellos se sientan bien de estar dentro de esta familia. Tenemos que trabajar. Dios nos llamó como padres a ser profetas sobre nuestros hijos y sacerdotes sobre nuestros hijos. Sobre esto de construir la identidad, fíjense que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Se ha fijado, no? Es una pregunta fundamental de la vida. Pero, ¿y qué pasa si un niño, durante toda su infancia, cada vez que escuchó palabras de sus padres, que son autoridad y son tan importantes para él, escuchó solamente mensajes negativos? Eres un tonto, no sirves para nada, te va a ir mal. Yo escuchaba una expresión que era así: tu cabeza sirve para puro crear pelo y mugre. Esa era la expresión que yo escuchaba.
pero ¿qué va a pasar con este niño que escucha estos mensajes cuando él se haga la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué va a responder él? ¿Qué va a decir? Soy un tonto. Fíjense, yo soy profesora y me ha tocado trabajar con los pequeñitos y a veces yo les incentivo, me gusta usar palabras de afirmación como hablamos aquí. Yo encuentro que también es mi rol como profesora hacerlo y muchas veces me he encontrado con niños que cuando yo les digo, hágalo si usted puede, me dicen, no, señor, no puedo, yo soy un tonto. Yo le digo, no, ¿de dónde sacó eso? No, en mi casa todos me dicen que yo soy un tonto. Y fíjese que a lo mejor nosotros no le tomamos el peso, pero sí nuestras palabras tienen poder. Así como tienen poder para construir, tienen poder para destruir. Entonces, nosotros queremos hacerle también un desafío en este punto. Si usted tiene hijos, si usted tiene la bendición de ser padre, esta semana use su boca para construir. Dígale palabras de afirmación, dígale, levante a su hijo, ¿no es cierto? Diciéndole, eres creativo, eres especial, eres tan inteligente, qué lindo esto que tú hiciste, eres tan maravilloso, me gusta tu creatividad, me gusta que eres tan atento, me gusta esto que tú haces, gracias hijo, hágalo, construye. Usted va a ver grandes cambios, principalmente si usted ha tenido problemas de relación con su hijo, cambie y comience a usar su boca para bendecir a su hijo. La palabra de Dios dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así como nosotros dimos la tarea que durante esta semana llame a sus papás, arregle su pasado, también queremos que tú arregles tu presente. Si has cometido este error con tus hijos, si no has sido un buen profeta sobre sus hijos, pídeles perdón. Uno a veces tiene temor de decir, hoy voy a pedir perdón, es como que voy a perder mi autoridad. No, tú estás equivocado. Cuando tú pides perdón, tu autoridad crece porque tus hijos saben quién tú eres. Y el hecho de saber que tú eres una persona que pide perdón, eso hace con que ellos tengan esperanza en Dios, de que realmente Dios es capaz de quebrantar personas y ellos van a aprender un día a ser mejores padres. Toma esa tarea para esta semana. Si te has equivocado, hay esperanza. Pide perdón a tus hijos por lo que te has equivocado y siempre que vuelvas a equivocarte, diga, hijo, me he equivocado, perdóname, estoy todavía aprendiendo a ser padre. Y en esta parte de ser, ¿no es cierto?, profetas del destino de nuestros hijos, ya no hablando solo de la identidad, pero del destino, saben que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos, y lo vamos a hablar en el tercer punto, a descubrir cuál es el lugar que ellos tienen en esta vida. Usted conoce a sus hijos, usted lo ve. Por ejemplo, yo estaba con la hija de Joshua y Dani el otro día y la chiquitita estábamos viendo un dibujo y yo le decía a la Dani, es increíble como ella es una líder. Amy es una líder. Y entonces yo le decía eso y hablábamos y es tan lindo que nosotros podemos tener esa función de ayudarlos a encontrar su destino, descubrir sus dones, el saber para qué están. Mi hijo Pablo, que es el segundo, él está ahora en cuarto medio, estaba, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y nosotros nos sentamos mucho tiempo con él, hijo, ¿qué es lo que usted quiere ser? Porque para lo que Dios lo creó, con sus dones, con su forma de ser, con su personalidad, y hoy él ya encontró su lugar. ¿Saben qué va a hacer él? Va a ser profesor de inglés, ¿ven? Y ella sabe que eso es el propósito de Dios para su vida. Y entonces nosotros como padres tenemos que ayudarle a nuestros hijos a descubrir cuál es su destino. Ayude a su hijo a encontrar su camino. Vamos a mostrar unas imágenes ahora para que ustedes puedan ver. Estas son las tres maneras que los padres en toda la parte del mundo miran a sus hijos y piensan de qué manera les voy justamente a educar y a enseñar los principios. El primero viene de una idea muy de la psicología humanista que dice, tu hijo es como una joya, no lo puedes tocar, no lo puedes hacer nada, él es lo que es y tú no puedes hacer nada, cualquier cosa que tú lo hagas, tú lo vas a romper. Entonces tienes que dejar a tu hijo hacer todo lo que quiera. Si tú lo reprendes, tú vas a afectar su emoción, tú vas a afectar quién él va a ser en el futuro. Y sabe, no es exactamente así que la Biblia realmente mira a nuestros hijos. Ellos no son realmente algo intocable. Todavía Dios está trabajando en ellos. La segunda idea abajo es de que nuestros hijos son como una masa de modelar.
como que son entregados en nuestras manos y nosotros podemos hacer de ellos lo que nosotros queramos. Sin embargo, esta idea tampoco proviene de Dios. No es que nosotros podamos hacer con nuestros hijos lo que se nos antoja, ni que nosotros podamos controlar tampoco la vida de nuestros hijos porque son nuestros. No es esa la idea de Dios. Nuestros hijos son como un árbol. Los árboles ya tienen realmente su propósito creado por Dios. Si es un manzano, va a ser para dar manzana y no va a ser para otra cosa. Tú no puedes destinar y decir, tú vas a hacer lo que yo quiero. No, Dios tiene el plan realmente para nuestros hijos. Pero claro, mientras el árbol va a crecer para que puedan dar los mejores manzanos que Dios ya planificó para este árbol, hay que cortar algunas ramas, hay que sacar algunos bichitos, hay que cuidar, hay que regar, y esto es el trabajo de los padres. Nuestros hijos no son como una joya intocable. Cuidado, tener hijos intocables. Nuestros hijos tampoco son como una plasticina que tú haces con él lo que quieres. Hijos moldeables conforme mi voluntad. Ellos son creados por Dios a la imagen de Dios y tienen un propósito de Dios. Tu tarea es sacar los bichitos. Tu tarea es podar el árbol para que pueda crecer según lo que Dios desea para ellos. Y eso nos lleva a la tercera verdad que está asociado ahora al futuro, que dice así que nuestra misión como padres es preparar a nuestros hijos para la vida. Mira lo que dice Proverbios 22:6, usted se conoce este versículo, sin embargo puede ser que usted no lo haya entendido bien. Dice así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El peligro de malinterpretar este versículo es creer que cuando dice instruye al niño en su camino, que sea nuestro camino, mi camino, lo que yo creo que él tiene que hacer. Muchos padres incluso quieren realizarse en sus hijos. Que estudie lo que yo no pude estudiar, que haga lo que yo no pude hacer, que realice lo que yo no pude realizar. Sin embargo, no es eso lo que está diciendo el versículo. Aquí está diciendo, instruye al niño en el camino que Dios tiene para él, en el camino de él, no en mi camino, no en lo que otros piensan, sino que en el camino que Dios determinó. Como hablábamos del arbolito, ya viene con un propósito. Dios ya lo envió con un propósito aquí a la tierra. Tú tienes que descubrir cuál es el propósito que Dios le dio e instruirlo para que él cumpla el propósito de Dios. Otro problema en ese texto de mala interpretación es la palabra instruye, que muchas veces nosotros decimos, pero estoy llevando a la iglesia. Hermanos, esto no es instruir. Tú tienes que instruir realmente con tu manera de ser. Es como poner sal en la boca de tu hijo. Tienes que ser creativo, tienes que pedir ayuda a Dios. Señor, ayúdame a crear mi hijo para que él tenga sed de ti. Tú tienes que ser este sal en su labio. Tú tienes que ser como el miel en la boca de tu hijo, la miel en la boca de tu hijo. Que él tenga deseo realmente de más. Y eso no es responsabilidad de la iglesia. A veces los hijos se pierden en la iglesia por culpa de la familia, de los padres que no están cumpliendo su parte. Él instruye, tiene que ver con tu vida, tu santidad, tu manera de pedir perdón, tu manera de enseñar a su hijo a ser un hombre santo, una mujer santa, según la voluntad de Dios. Ahora, qué interesante que este texto de Proverbios 22:6, cuando dice, aun cuando fuere viejo, uno tiene la idea de un viejito, ¿sí? Cuando sea viejito, ¿no? ¿Usted se lo imaginaba así? Sin embargo, no es lo que dice. Cuando habla aquí, hablaba de madurez. Y la edad, cuando fue escrito esto, la edad que se hablaba era la etapa justo que hoy coincidiría con los 16, 17 años, cuando se hace joven, ¿no es cierto? Y cuando entra a la etapa de la vida adulta a los 18 años. Fíjese que ¿a qué edad salen los niños hoy de cuarto medio y entran a la universidad? Justamente, 17, 18 años. Y entonces aquí estaba hablando de que si tú como padre hasta los 18 años lo instruyes en el camino de Dios para él, cuando sea maduro, cuando sea viejo, cuando entre a la edad adulta, no se apartará de ese camino porque encontró el propósito de Dios para su vida. Nosotros estamos pensando que esto va a pasar cuando ya hizo todo lo malo en la vida
En el fin de la vida, cuando allá ya no puede hacer más nada, un día se va a acordar de Dios. Pero Dios está diciendo, no es así. Está diciendo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos hasta que ellos puedan ser independientes. Y ahí ellos no se van a apartar del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres y tenemos que llevarlos al Señor y cumplir todo eso que les hemos enseñado. Ahora, como padres tenemos la función de preparar a nuestros hijos para la vida. Mire qué lindo lo que dice Salmo 127 del 3 al 5, que habla de que nuestros hijos son flechas en nuestra mano. ¿Y las flechas para qué se hicieron? Para ser lanzadas. Mire, dice así, he aquí don del Señor son los hijos, un regalo, un privilegio. Dice, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. En otras versiones dice, del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, exitoso es el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Nosotros tenemos que entender que nuestra tarea es realmente lanzar nuestros hijos. Entienda una cosa, somos padres prestados. Dios es el verdadero padre de ellos. Dios le ha confiado en su mano profetas, maestros, hombres de Dios, futuros presidentes de la República. ¿Ya has pensado en eso? ¿Cómo has cuidado de lo que Dios ha confiado en su mano? Nosotros nos encanta enseñar a nuestros hijos a ser exitosos. Todo lo que enseñamos es, hijo, logra lo mejor de la vida, tú tienes que esforzarte, tú tienes que pasar a ser el mejor de todos. Y enseñamos a nuestros hijos a tener éxito. Sin embargo, el mundo también es formado por circunstancias que nos lleva justamente a quebrar todo eso, a no tener éxito, al fracaso. Y nosotros no entrenamos a nuestros hijos para el fracaso. Y muchos de los hombres fracasan muchas veces. Yo he fracasado un montón de veces. Pero, ¿sabe? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vencer, a poder realmente alcanzar el éxito, pero también poder enfrentar el fracaso que hace parte de la vida. Tenemos que enseñarles a ser hombres que son capaces de enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Entonces nosotros queremos animarles como padres también, que ustedes sean colaboradores de Dios en este proceso de lanzar a sus hijos para la vida. Ustedes tienen a sus hijos durante un periodo de tiempo y ustedes tienen que prepararlos para enfrentar lo que viene. ¿Le ha enseñado a enfrentar el fracaso con el Señor? ¿Le ha enfrentado a estar preparado para el éxito, para la abundancia, para ser un buen administrador? Eso lo tiene que aprender con usted durante el tiempo que está prestado, en el tiempo que usted le tocó cuidarlo. Usted tiene que prepararlo y lanzarlo. Por eso ahí volvemos y hacemos el link con el inicio. Comenzamos diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y fíjese que Génesis 2:24, que fue el texto que tratamos la semana pasada hablando del matrimonio, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se fija que el formar una nueva familia implica dejar hacia atrás. Pero ese dejar no puede ser en malas condiciones, tiene que ser en honra. Y para eso usted tiene que preparar a su hijo, para el momento de dejar. Ese es el momento del lanzamiento. ¿Ha preparado usted a su hijo hombre para ser un buen padre y un buen esposo? ¿Lo ha preparado? ¿Ha preparado a su hija para ser una buena esposa y una buena madre? Esa es nuestra tarea. Eso es lo que debemos cuidar y eso es lo que debemos trabajar durante el tiempo que les tenemos con nosotros. Tal como terminamos la última predicación de la semana pasada, nosotros dijimos, el matrimonio no es para cobardes, es para hombres y mujeres de Dios. También podemos afirmar esto, ser padres no es para cobardes, es para hombres y mujeres de Dios. Nuestros hijos nunca fueron nuestros, siempre fueron de Dios, Él es el verdadero Padre. Tenemos que cumplir bien nuestra tarea. Si hoy Dios nos preguntara a cada uno de nosotros que somos padres, ¿cumplieron la tarea que yo les dejé en la mano? Él podría decirnos, siervo fiel, hicieron bien el trabajo. La esperanza es esta. Todavía hay tiempo. Aunque tus hijos estén grandes, aunque estén fuera de la casa, arregle realmente esa circunstancia, pide perdón, arregla dentro de lo posible todo
lo que te equivocaste. Hay esperanza. Espera realmente de que tu actitud Dios lo va a honrar y va a hacer con que tú puedas cumplir esa parte. Queremos realmente dejar este mensaje con ustedes para que podamos empezar como iglesia a ser buenos padres, para que tengamos buenas familias, para tener una buena iglesia, para que nuestro país sea bendecido a través de estas familias. Y queremos invitarles a orar. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Queremos que inclinen su rostro. Vamos a orar para que este desafío que fue lanzado hoy no quede aquí, sino que usted pueda aplicarlo esta semana, dar pasos de honrar a sus padres, de restaurar los lazos quebrados, de restaurar con sus hijos, de comenzar a usar su boca para bendecir y de aprender cuál es su rol de lanzar a sus hijos como flechas a este mundo, como el Señor lo determinó. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos diste, Señor, esta oportunidad tan linda, Señor. Una responsabilidad, pero también es un honor. Tú confiaste, Señor amado, tus hijos en nuestras manos. Sí, Señor. Tú también nos confiaste para ser buenos hijos en nuestro hogar. Amén. Permita, Señor amado, que podamos cumplir y ser buenos siervos cuanto a eso, Señor. Señor. Quizás, Señor amado, algunos de nosotros nos hemos equivocado. Qué lindo, Señor, que tú nos das la esperanza de que aún hay como arreglar eso, de que aún hay como hacer una llamada, aún hay como pedir perdón, aún hay como arreglar muchos dolores que quizás se quedaron en el mundo. Nuestros hijos están esperando, Señor, de que podamos mostrar a ellos la visión que tú tienes de ellos, Señor. Que podamos cumplir nuestro rol sacerdotal, que podamos cumplir nuestro rol profético sobre ellos, de que podamos también lanzarlos en este mundo, Señor, para que ellos puedan ser lo mejor que tú tienes. Seguramente hay hijos que están sentados acá, que quizás serán grandes hombres de Dios, profetas de Dios, predicadores, pastores. Tendremos vários acá que serão misioneros. Tenemos acá sentado quizás algum presidente da república, Senhor. E esto, Senhor, tu has confiado em nossas manos. Sí, sí. Enséñanos, Senhor amado, a ser sabios com nossos hijos, Amén. a poder ser lo mejor que tu tienes para nosotros. Bendíganos como padres, Senhor. Enséñanos cada dia a ser mejores padres. Dependemos de ti. Sí, Señor. Não sabemos como hacer, pero tú lo sabes. Sí, Señor. Enséñanos, Senhor. Amén. Ayúdanos. Gracias. Necesitamos aprender más de ti. Sí, En Señor. nombre de En nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Les bendecimos.